Historias que inspiran, estrategias que transforman y mapas para navegar el mundo financiero. Esto es Growhub Talks, las estrategias que buscabas ahora en un podcast. Comencemos. Bienvenido, Ricardo. Es un gusto tenerte en Growhub Talks. Para mí es un gusto estar aquí, Raúl, muchas gracias y que sea la primera de muchas ocasiones que podamos compartir. Vale. Quería comenzar primero, que también es algo que a mí me apasiona, y es tu experiencia en renta variable, análisis económico. ¿Y qué te llevó, en base a tu experiencia, a querer dedicarte al mundo del asesoramiento patrimonial? ¿Cuál sería ese momento? Cuando definitivamente todo nace cuando yo estaba en el pregrado, se me despertó la pasión por el mundo financiero, mercado bursátil, y empecé tal vez como muchos empiezan de una manera completamente empírica a tratar de entender y ahí empezó una formación que con el tiempo fui haciendo, digamos, paralelo a lo que fue mis estudios universitarios. Mm, y tuve la oportunidad de estar en un equipo de investigaciones económicas. Cuando está uno en un equipo de este estilo, pues logra uno conocer el comportamiento de los activos a profundidad, entender las corrientes de mercado, las corrientes, cómo le pega una clase de activo, cómo le pega una moneda, cómo le pega una región, eh, en fin, a entender, digamos, desde los números, desde la parte de lo que llamamos fundamental, los comportamientos del mercado, pues digamos en términos generales. Entonces, mm, la pasión nace ahí, la pasión nace por el mercado. eh, y con la carrera mía fui pasando por algunas empresas donde se administran esos patrimonios a los clientes, hasta tener una gerencia comercial y, y digamos que las decisiones que se tomaban en relación a esos productos financieros para administrar esos excedentes de capital de los clientes, en términos definitivos, esas decisiones impactan de manera positiva o no a cada uno de las personas, de los inversionistas. Entonces, definitivamente había que unir los dos mundos y era entender bien el mercado y llevar ese buen entendimiento a tomar decisiones a los ahorradores, a los inversionistas y cuando uno está de cara al cliente, yo te digo, Raúl, eso es algo apasionante, pues, o sea, salir a almorzar con un cliente, hablar de estos temas, de la vida en general y digamos, en términos concretos, llegar a tomar decisiones, a gestionar las decisiones que con anterioridad se había tomado. eh, Unir esos dos puntos es donde definitivamente me quedé en esa administración patrimonial. Es clave entender que todas esas decisiones que hacemos desde una institución de wealth management definitivamente va a impactar a esos clientes que están ahí invertidos y requerimos de mucha coherencia, de mucho autoestudio, ¿sí? Para esa satisfacción y que el cliente encuentre esas expectativas que viene buscando. Tu experiencia, tanto en el mundo de pensiones, ahora un comisionista en bolsa, ¿de qué manera ha contribuido a tu visión del wealth management? Uno empieza a entender esos propósitos del ahorrador de largo plazo que quiere cerrar sus brechas pensionales, o sea, en ese mundo que viví específicamente cuando estuve en el mundo pensional, mm, las estrategias son, insisto, largo plazo, son menos contaminadas, digamos, por la ansiedad de tomar decisiones, ansiedad que de pronto dispara la volatilidad. Eh, y el otro lado, cuando uno está en bolsa, uno busca ser como un poco más táctico, más rápido, encontrar un buen producto, unas buenas condiciones de negociación, posiblemente no mirando en algunos casos muy a largo plazo. Mm, entonces, definitivamente, cuando uno va uniendo esas dos puntas y ya se centra en administrar patrimonios familiares, pues logra uno siempre tener esa perspectiva de largo plazo, pero indudablemente eh, genera mucho valor ser táctico, entender ahora los riesgos del mercado, las oportunidades, esos recursos líquidos que van llegando, digamos, de manera periódica, hacia dónde dirigirlos. Entonces, indudablemente, pues,
se necesita de esas visiones de largo plazo que van de toda una generación a una siguiente generación en la familia, a vivir ahorita momentos coyunturales como el que casualmente tenemos hoy con todas las noticias de aranceles en el mundo y demás. Bueno, hablando justamente ayer que fue Liberation Day y que interesante, ¿no? Una volatilidad brutal. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Y ahí el llamado a los clientes es, tengamos la calma, o sea, eso no implica que tengamos que salir de Estados Unidos al 100% y también da una sensación para el mercado y es, venga, ¿y dónde nos paramos? Eh, Hasta antes de ayer, parte de la conversación era, ¿será que concentrar algo más en emergentes puede o no puede ser estratégico? Hoy cuando vemos digamos, eh, el impacto de todas estas tarifas sobre Asia-Pacífico, definitivamente hay que estar un poquito más en el balcón, ver la reacción de los mercados antes de tomar decisiones pues como de cualquier tipo de manera acelerada. Sí, sí, sí. No, además que ahí, uno de los que más ha contribuido al estudio del mercado es Vogel, que es el fundador de los fondos de Vanguard. Y una de las cosas que a través de la historia se ha demostrado, y bueno, también lo dice Warren Buffett, entre otros, es que el mercado americano históricamente es el que se comporta de mejor manera, incluso en crisis, que cualquier otro mercado, incluyendo el europeo, el asiático. Entonces, claro, lo que sucede es que el inversor novato, el que no se dedica a este mundo, muchas veces confunde coyuntura con largo plazo, ¿no? Que son dos cosas totalmente, totalmente aparte. Sí, sí. Bueno, entonces, algo que me parece interesante, y esto sí lo voy a leer porque es literal, ustedes ponen que en Golden Trust hay una mentalidad inversionista y de ahorrador, ¿no? Y esto a veces en el mundo, algunos lo ven como incluso contradictorio, ¿no? El ahorrador es el que busca ir al banco, a veces mucha gente lo entiende así, y dejar su dinero, que se lo coma la inflación, y el inversionista es el que pone a trabajar su dinero. ¿Cómo es que ustedes, dentro de la filosofía que tienen en el wealth management, juntan ambos? Muchas veces en las familias en las que estamos, uno se encuentra ya un patrimonio construido, digamos, en unos volúmenes importantes. Pero también sucede que unos trabajos más bonitos que hacemos es incluir al máximo posible a diferentes integrantes de la familia en toda esta toma de decisiones. Eh, si me preguntan cuál es esa filosofía que nosotros tenemos, es esa, es incluir realmente a la familia. Claro, siempre hay un líder, eh, pero cuando estamos incluyendo la familia, pues ahí empiezan un montón de propósitos a ponerse sobre la mesa y parte de esos propósitos viene de una generación joven o una generación que apenas se están haciendo y, y muchas veces uno encuentra por los líderes de esas familias donde se ha construido patrimonios importantes que definitivamente eh, quieren que esas nuevas generaciones aprendan sobre el manejo del dinero, aprendan sobre el valor del dinero porque nacen, digamos, en un entorno en términos de favorabilidad muy grande. Y, y eso puede ser una desventaja de si no logran transmitirle de alguna manera a esas nuevas generaciones lo poderoso que es cuidar los recursos, o sea, no llevar toda esta filosofía de heredar un patrimonio hacia el gasto y hacia un bienestar, sino también de entender el poder de lo que llamamos el interés compuesto y tratar de encontrar eficiencias en un montón de productos financieros donde, hombre, si restringo el gasto, logro construir un patrimonio también por cuenta propia importante. Entonces, ese tema del ahorro va mucho a esas partes de las familias, a esas nuevas generaciones de las familias en los que nosotros buscamos estar desde hoy y pretendemos que a medida que vayan ellos siendo personas mayores y Golden Trust pueda de alguna manera continuar en manos de quienes hereden el legado que hemos construido hasta ahorita, puedan
recoger los frutos de ese ahorro que esas familias inversionistas hacen a través nuestro. Vale. Y por lo que entiendo, ustedes tienen un trabajo interdisciplinario, es decir, juntando profesionales distintos para lograr ese equilibrio y ese crecimiento, ¿no?, del patrimonio familiar. Si brevemente me puedes explicar cómo es que logran esa integración. Pues definitivamente la manera ahí hay dos vías, cómo lo logramos, pero también cómo se lo planteamos al cliente. Planteárselo al cliente desde los números. eh, Siempre eso va a ser coherente con la eficiencia. O sea, ahí estamos hablando, por ejemplo, todo el trabajo que hacemos con los abogados, principalmente, y con los abogados. Muchas veces encontramos que a la familia requiere sociedades patrimoniales, o la familia requiere una holding que sea controlante de esa empresa operativa que genera la riqueza para encontrar eficiencia entre el traslado o entregar esos dividendos a, a los miembros de la familia. Entonces, cuando digamos, se monetiza la necesidad de tener el acompañamiento que hacemos con nuestros abogados, pues indudablemente esto es necesario para una buena administración patrimonial. Entonces, con los abogados fiscales tenemos gran relación, tenemos un trabajo conjunto muy consolidado, pues básicamente desde esa demostración que le hacemos a los clientes. Vale. Una de las cosas que me llamó bastante la atención y me gustaría que lo expliques a la audiencia es sobre GoldenEye y Golden Thread. Muy bien, GoldenEye es como otro hijo para mí. Cuando trabajé en una comisionista de bolsa, eh, hice un trabajo sencillo pues para ese momento fue mi mejor esfuerzo, ahorita lo veo sencillo, eh, de poder monetizar la diferencia en términos netos de invertir en un producto de esa institución versus uno de la competencia, ¿cierto? En términos netos. O sea, después de impuestos, después de costos. Entonces, cuando yo salgo de esa comisionista de bolsa, digo, hombre, definitivamente hay una oportunidad inmensa de poder entregarle valor a los clientes a través de hacer algo mucho más boutique, hacer algo mucho más personalizado, mucho más detallado. Eh, Arranco la construcción de un sistema que ha venido en evolución constante, o sea, esto le he trabajado los últimos años de manera permanente, y ese sistema lo que busca, estoy hablando de GoldenEye, lo que busca es poder dibujar todo el patrimonio del cliente, de todo el grupo familiar, poder interrelacionar ese patrimonio. Y ahí se da cuenta, nosotros hemos llamado que administrar un patrimonio para nosotros es arte, esa es nuestra pasión, y definitivamente es algo tan imperfecto, porque viene un montón de propósitos desde lo humano, o sea, muchas decisiones no son coherentes, o más bien no son financieramente racionales, son, hombre, ese estilo de vida, son temas de salud, un montón de elementos entran en la mitad. Entonces, GoldenEye no hace más que dibujar múltiples áreas del patrimonio y relacionarlas entre sí. Entonces, es un sistema que publica alrededor de 564 resultados de la medición patrimonial de un grupo familiar, y esos resultados no van más que a dar una idea de dónde está concentrado el capital, dónde se está generando, dónde hay eficiencias, vea, fíjese que usted tiene todo como persona natural, y si usted es constructor tiene un riesgo por su actividad, entonces venga, cubrámonos en una sociedad. Esa sociedad que tiene que ser es patrimonial o es controlante, como hablaba hace un momento. O fíjese que usted es pensionado, y en Colombia hay algunas instituciones financieras que le dan unas eficiencias fiscales espectaculares a los pensionados. Entonces, de alguna manera, esto grafica en términos netos. Si yo pusiera 100 pesos en una comisionista, en una fiduciaria o en un fondo de pensiones, los mismos 100 pesos, y me rentan un 8% en todas partes, ¿cuánto me queda a mí en términos netos?
Entonces, definitivamente, la capacidad que tiene GoldenEye es de dibujar todo un patrimonio y también le habla de, venga, usted tiene esto allí, pilas, ahí hay una bandera roja, o usted podría llevar una eficiencia a este otro lado, pilas, no deje de revisar. Eh, Respondí sobre Golden Trend y ese es más simple, es simplemente un graficador. Es un graficador del desempeño de los fondos de inversión colectiva y fondos de pensión voluntaria en Colombia, ¿sí? ¿Qué hicimos? Simplemente poder medir el mercado ampliado, no medir el de una institución, sino poder medir el mercado ampliado, Raúl, y es de mucho valor para el cliente hacerle ver que entre instituciones muchas veces, si yo quiero un perfil de riesgo moderado entre un fondo de pensiones, entre una comisionista, etcétera, no hay grandes diferencias. Las diferencias va es, venga, yo cómo utilizo ese producto. Lo que decía ahorita, si lo necesito a través de una sociedad, si lo necesito a través de un fondo de pensiones, pero en términos de rentabilidad, la administración que las instituciones financieras dan al producto en sí es muy homogéneo. Dentro de Golden Trend, ¿solo se evalúan vehículos colombianos o se evalúan, por ejemplo, vehículos en Estados Unidos? Se toma una foto al patrimonio completo, entonces hay exposiciones al franco suizo, hay exposiciones a la libra, hay indudablemente grandes exposiciones al dólar americano, al peso colombiano, pues ni se diga, es donde está la gran mayoría de los recursos de nuestros clientes. Y ahí también vuelve y se pintan riesgos. Y es estos días un cliente residente que tomó el producto, nos decía, hombre, yo tengo una avanzada, mi hija, yo no tengo tierras, fincas, y mi hija de alguna manera, pues se va a quedar con la administración de esto. Y todo te lo resumo en que mi hija nunca ha pisado una de estas fincas. Entonces, creo que ella necesita algo un poquito más fácil de llevar y claro, cuando pintamos el patrimonio le decimos, usted tiene el 100% en Colombia y estamos en una época de unos riesgos políticos que nadie desconoce, en donde son riesgos y como riesgo se debe administrar, o sea, debo diversificar, él no va a vender ni todas las tierras, ni muchas, ni un gran porcentaje, pero un porcentaje no menor tampoco. Estaría vendiendo y está dispuesto a que se lo vayamos estructurando entre el mercado local, entre el mercado internacional y que sea como de más fácil administración para ese relevo generacional que va a recibir su patrimonio. ¿De qué manera ustedes están integrando, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial y la tecnología en el wealth management para sus clientes? ¿Ya es algo que están comenzando a hacer? ¿Es algo que está en proceso? La pregunta es todavía mejor, es un reto que tenemos hacia adelante. GoldenEye definitivamente eh, es un gran avance sobre esa digitalización digamos, de la consultoría sobre un patrimonio. Hemos querido llevarlo a que sea un sistema mucho más, eh, llamémoslo, donde el cliente pueda autogestionarse más. Nos hemos encontrado que todavía hay unas barreras enormes ahí. ¿En qué sentido? Yo diría que en dos. Uno, en la confidencialidad de la información, o sea, entregar un sistema para que, no sé, montarlo en la nube para que cualquier persona lo baje por una app y diga, bueno, oye, yo tengo 100 pesos de activos líquidos, tengo 100 pesos de estas propiedades, de estos activos financieros y, no sé, tengo estos contratos. Entonces, cuando se maneja tanta información tan sensible, entregar eso a un sistema hemos encontrado que es una barrera. Entonces, llevarlo como a una gran escala, todavía vemos limitaciones más como desde la disposición del cliente a entregar información confidencial. Estamos hablando de patrimonios, de family office, ¿cierto? Mm, o sea, patrimonios importantes. Lo otro es cuando el cliente dice, hombre, listo, yo soy cliente de Golden Trust, este es el sistema, venga, yo me autogestiono. El cliente no tiene esa disciplina o el cliente no tiene ese entendimiento de coger los extractos todos los meses y decir, bueno, yo tengo en 6 instituciones, tengo todos mis ahorros, mis inversiones. Lo mismo mi hijo.
tengo esto en la empresa, tengo esto en la clínica, si son médicos que son muy comunes aquí en nuestro entorno. Eh, entonces, cuando yo le suelto esa herramienta, pensar en un médico, Raúl, se le dificulta decir, bueno, ¿cómo así que un ratio de solvencia? ¿Cómo así que me estás diciendo que esto es un activo distributivo y no es acumulativo? ¿Eso qué me quiere decir? Entonces, hemos notado que algunos, digamos, emprendedores o empresarios que han querido llevar estos sistemas a que los clientes autogestionen, han inclusive regalado los layouts porque, porque se quiebran, porque hacen una inversión enorme y se dan cuenta que los clientes no están dispuestos a autogestionarse en un tema de estos que tiene mucho de habilidades duras. Entonces creo que tenemos una oportunidad muy grande hacia adelante, poco a poco, ir entrenando un sistema que pueda ir de alguna manera entendiendo cómo asesorar un patrimonio de estos o levantando la información de manera automática, mientras tratamos de digerir un poco más cómo las familias o cómo esos grandes patrimonios estarían dispuestos a cargar la información en cabeza de un tercero, pues porque eso entraría a una base de datos que se puede encriptar, pero, pero definitivamente pues, siempre van a quedar esos cuestionamientos de quién es el que tiene toda mi información, quién tiene esas bases de datos. No, además que la autogestión, este, es algo muy complicado en este mundo, sobre todo con grandes patrimonios, y el trato personal con el gestor, con el asesor, con el wealth manager, dependiendo del grado de contacto que tenga la familia o el inversionista, es complicado que lo haga directamente con una máquina. O sea, yo creo que se dista mucho. Más bien, dentro de mi pensamiento, considero que es más una ayuda al gestor o una ayuda a la empresa para transformar esa data en acción, pero no tanto para que el cliente o la familia, ¿no? Se vea qué va a hacer con su patrimonio, porque como tú mismo dices, o sea, hay mucho tema de habilidad dura, pero también hay habilidades blandas que los que nos dedicamos a este mundo sabemos que son importantísimas cuando se trata con el cliente. Creo que los que estamos del lado de asesorar patrimonios todavía tenemos trabajo por muchos años. O sea, la inteligencia artificial seguro nos va a seguir apoyando de alguna manera, la tecnología indudablemente, eh, pero creo que todavía un reemplazo a la actividad es difícil, por lo que estás diciendo, porque es que esto casi que tiene que convertirse en una reunión, en una especie de junta, tomar decisiones, insisto, desde unos, algunas veces necesidades muy claras de la familia, otras veces caprichos de la familia, que hay que seguirlos y eso hay que ponerlo a hablar con el mercado digamos, a Donald Trump, a Jerome Powell, a cualquiera de ellos, poco le interesa cuáles son los antojos que tiene en este momento algún grupo familiar. Entonces, unir esas dos puntas definitivamente nos hace todavía necesarios. Lo que sí he encontrado, y de pronto en una de las preguntas que me hacías ahorita, cabe este contexto. Cuando yo salgo una comisionista, yo tenía ya un grupo de clientes. Eh, Ese grupo de clientes, yo los atendía indudablemente, eran 809 clientes preferenciales, o sea, clientes de muy buen perfil, unos con más que otros recursos ahorrados ahí o invertidos en la comisionista, pero en definitiva todo se convierte en eso se volvió un tema operacional, o sea, de coger el teléfono, recibir una llamada o hacer otra y decir, Raúl, su CDT o su título se venció, por cualquier que lo cambio y le puedo ofrecer X, Y, Z, entonces Raúl me dice, me gusta el Z, véndeme el Z, entonces cuando yo hoy te lo vendo, yo ahí no sé nada de la vida patrimonial de Raúl, sé que conmigo tiene 100 pesos que se los estoy renovando, que inclusive de lo comercial, ahí hay una ineficiencia total. A lo mejor conmigo tiene 100 pesos, pero al frente tiene otros 100 pesos o en la cuenta de ahorros tiene 100 y yo podría profundizarlo mucho más, pero me limité nomás a lo que ella tiene conmigo
a hacer esa transacción rápida. Ese tipo de actividades tan transaccionales, yo creo que sí son las que muy fácilmente, y ya hemos visto, las instituciones financieras van a ir llevándolo más hacia tecnología, que comprar un CDT, un depósito a plazo, ya es muy simple, lo puede hacer cualquiera. Entonces creo que definitivamente eso nos exige a nosotros como expertos o consultores patrimoniales en especializarnos cada vez más para llegar a la profundidad de la necesidad de un patrimonio. Sí, 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 sí. No, y en línea con lo que decías, cuando simplemente es venta de un producto es muy fácil sistematizarlo, pero cuando te das cuenta de la importancia de hacer el análisis completo de la persona. Primero, cuáles son sus objetivos financieros, cuál es su intención, para qué quiere invertir. Como tú dices, una generación es para un traslado generacional, es que en vez de darle el dinero o las acciones a la siguiente generación, prefieren pasarlo como simplemente un trust, que algunas familias hacen eso. Entonces, existen muchas configuraciones, ¿no? O tener, como tú dices, el tema de una parte invertido a largo plazo, otra parte más táctica. Entonces, existen diferentes configuraciones que efectivamente es muy complicado cuando ves todo el panorama que lo pueda hacer simplemente un sistema. Entonces, sí, a nivel de complejidad, yo considero que también hay mucho, mucho espacio de tiempo y, eh, y el crecimiento también lo veo. Sí, sí, sí. Y permíteme poner un ejemplo, y es, somos muy observadores de lo que pasa ahora con las tarifas en Estados Unidos, tratando de identificar qué tanta profundidad o qué tanto daño vaya a hacer en el mercado. Pongamos un escenario relativamente positivo donde el mercado esto no lo lleve propiamente a una recesión como algunos han planteado. Entonces, eso quiere decir que próximamente los precios pueden ser relativamente baratos. Y o al menos no tan caros como estaban hablando, como estábamos viendo en el mercado americano. Entonces, de alguna manera, ¿cómo no va a ser de valor sentarse con una familia y decirle, hombre, mira, estos ratios financieros han cambiado de esta manera? En este momento, hay, hay, hay dolor en el mercado, hay una volatilidad inmensa, hay muchos que han perdido, pero hombre, consideramos que podemos tener una liquidez, podemos, ir comprando algunos activos nuevamente en ese mercado o en algún otro que también haya sufrido. ¿Y qué activos o sea, suelen comprar? Me refiero, ¿es fondos de inversión, directamente las acciones? Nosotros, en donde mayor concentración tenemos es en la renta variable internacional, que obviamente donde más, ahora estamos colocados es en Estados Unidos, en renta variable, y en la renta fija, en la local, aquí en Colombia. ¿Por qué? Pues, hombre, definitivamente hay unas tasas muy buenas, son unos riesgos que de alguna manera, pues uno aprende a llevar siendo local aquí en Colombia. Mm, no dejan de ser riesgos. Ahorita hay un tema con el gasto fiscal en Colombia, importante. Eso ha llevado a que las tasas de los TES, o sea, de la deuda soberana, al 2050 esté por encima del 13%, la TIR, que eso es una tasota. Eh, Al 2031 está por encima del 11%, en donde definitivamente, pues eso tiene mucho que ver ya con lo político. Ahí acabamos de hacer un cambio de tema total. Y en lo político es, pues Colombia de alguna manera apunta que el año entrante la corriente de gobierno cambie, ya que debemos de tener estos gobiernos de izquierda y no profundicemos mucho más ahí, pero simplemente si llega un gobierno, sea de centro, sea de derecha, que sea más razonable con el gasto fiscal, más razonable con las cuentas de gobierno, pues uno creería que tenderá a corregir, ese hueco. Mm, Tendiendo a corregir ese hueco, pues Colombia definitivamente ha sido perfectamente disciplinado con honrar su deuda. Entonces, uno pensaría, hombre, comprar ahorita deuda pública en Colombia tiene todavía volatilidad, no, de pronto no hemos llegado al final de esa subida en las tasas, pero,
pero saliendo bien librados de un cambio de gobierno, podríamos, pues se bajaría implícitamente ese riesgo del país y estaríamos logrando generar valor a los portafolios de manera importante. Insistió mucho en indudablemente, Raúl, en la diversificación, porque es un riesgo, o sea, no es menor, no es una certeza que el cambio de gobierno se dé como se pretende. Entonces, de todas maneras, hay que cubrir esos riesgos de la mejor manera que sea coherente para la familia. Y por lo que veo, si bien ustedes se definen como un wealth management, ¿estarías de acuerdo en que a nivel internacional más sería un multifamily office? Sí, esa es la definición. Un multifamily office, tenemos diferentes grupos familiares, los entendemos a los grupos familiares y nos vamos uno a uno trabajándoles desde lo legal, desde lo fiscal, eh, desde lo familiar, vamos constituyendo una cantidad de soluciones coherentes a cada uno de ellos. Bueno, y más allá de la formación profesional, si te preguntara cuáles son los valores que hacen que Ricardo sea diferente a otro profesional del mercado, ¿qué me responderías? Qué tremenda pregunta. Lo primero es, esto me apasiona, pues, o sea, genuinamente me apasiona. Esa pasión me ha permitido salirme un poco de cómo las instituciones financieras simplemente, en algunos casos o en muchos, venden los productos financieros, pero no se van a profundidad a asesorar. Mm, Entonces, digamos que eso me ha llevado a un conocimiento importante, eh, donde yo diría que ese otro valor es esas habilidades duras sobre el mercado mismo. Eh, este es un negocio de confianza, Raúl. Entonces, la coherencia que yo tengo con mis clientes es impecable. Eh, entonces, anotémoslo ahí como otro valor. Y esa coherencia, de alguna manera, lo que yo hago desde el inicio es nivelar las expectativas. Entonces, mira lo que acabamos de conversar de los test en Colombia. Eh, en esas expectativas, no estoy diciendo más nada que el cliente, por más ajeno que sea el mercado bursátil, tengo que hacerle en términos concretos entender en dónde nos estamos montando. Yo no le estoy vendiendo productos, yo le estoy administrando su patrimonio y espero que cuando ese señor, esa señora no esté, sus hijos continúen al lado de Golden porque han encontrado valor. Eh, entonces, esa confianza nos diferencia, la coherencia nos diferencia, la disciplina nos diferencia, la pasión nos diferencia. eh, y lo innovadores. Yo creo que somos innovadores, al menos acá en nuestra geografía, en la manera como a través de sistemas hemos llevado esta administración de patrimonios. Voy a terminar con dos preguntas, una más local y otra un poco más internacional. Eh, y lo primero que quisiera saber es, en Colombia, y ya que hablamos de Colombia en países de la región, ¿qué crees que son o cuáles crees que son los problemas que tienen las familias de alto patrimonio para poder profesionalizar ese patrimonio, ¿no? Para poder invertirlo? ¿Son barreras psicológicas? ¿Son barreras eh, de que no hay suficientes empresas como la tuya? ¿Cómo responderías eso? Generalmente las familias aquí en el país, y hablo pues por el país que es el territorio que domino, cuando tienen estos excedentes, eh, por diversificar, entonces dicen, hombre, yo voy a hacer, vaya una plata para esta institución, otra plata para esta, otra plata para esta. Entonces, cuando vos te sentás con diferentes consultores, todos tienen unos con una habilidades distintas a otras, todos tienen una visión distinta. Entonces, eso enriquece, sí, pero de manera también a mi criterio puede entorpecer. Poner a hablar tantas personas para una decisión puede entorpecer. Entonces, yo considero que hacen falta más mm, gestores de patrimonio boutiques que entiendan bien el sistema financiero, que entiendan bien
el mercado, que se abran, porque de esto no hemos hablado mucho, pero que se abran de pronto otras posibilidades. Nosotros tenemos algunos aliados en la parte inmobiliaria donde no le competimos al inmobiliario. Consideramos que el inmobiliario es necesario para la administración patrimonial. Entonces, cuando encontramos proyectos de valor que podemos fondear desde el inicio, no dejamos más que ofrecérselo a nuestras familias para que con ellos tomemos la decisión de si estar o no estar en un proyecto de esos. Mm, entonces sí considero que hacen falta más oficinas boutique que asesoren, digamos, de manera dirigida al patrimonio. Entonces, algo para cerrar esa pregunta, mm, hay que tener la capacidad, y nosotros la tenemos en Golden Trust, de trabajar con diferentes instituciones. Golden Trust tiene contratos con fiduciarias, con fondos de pensiones y con comisionistas de bolsa, que definitivamente nos permite pensar lo mejor que es para el cliente, y no tenemos la limitante de no, mira, es que yo le administro 100 pesos a este cliente y se me va a llevar la plata porque todo era de él como persona natural y ahorita resulta que tiene que ser persona jurídica y yo no puedo atender persona jurídica, entonces se me fue. Entonces yo no quiero que se vaya. Entonces, no, eso no pasa acá. Aquí nosotros tenemos esos contratos de lo que llaman IFP, Independent Financial Planner, con estos tipos de instituciones que te cuento, y eso definitivamente deja las puertas abiertas a tomar buenas decisiones. Y por último, ¿cuál es tu reflexión sobre lo que está pasando ahorita? Que, bueno, lo hemos tratado con estos aranceles, estas tariffs, ¿y cuál crees que va a ser su impacto en los próximos 4 años, ¿no? El nivel de incertidumbre todavía es enorme. Uno, sin tratar de tener mucho sesgo, pues uno diría, la administración actual de los Estados Unidos en definitiva está buscando mm, favorecer, que es lo que desde su campaña dijo, favorecer esa producción nacional. Entonces, más allá del impacto que eventualmente habría en Europa, América Latina, que digamos que en términos relativos fue como la menos impactada, a pesar de que fue la menos impactada, definitivamente hay un impacto que, pues, la conclusión es, ¿quiénes se favorecen? Una capacidad productiva de Estados Unidos se favorece indudablemente. Entonces, hacia la generación de empleo dentro de los Estados Unidos, hacia el consumo interno de los Estados Unidos, puede ser, digamos, puede ir en coherencia y puede ser de valor. Ahora, lo que todavía no logramos ver de manera muy clara es el encerrarse, eh, los Estados Unidos a seguir creciendo por cuenta propia, cómo se habla con estos tiempos de globalización, donde se encuentra eficiencia definitivamente en la especialización que los países tienen a través yo qué sé, usted hace café y yo hago carros, entonces usted haga café y yo hago carros. Entonces, quiere quedarse, digamos, como con toda esa industria y trasladarle al consumidor en parte esos sobrecostos. Pues, creemos que ahí también están los riesgos asociados a la inflación, y venimos de unos años en los que la inflación aporrea bastante, donde las tasas todavía no están las tasas de inflación todavía no están controladas del todo como para decir, pongámosle otra carga de inflación, en fin. Yo creo que trae retos, te dije de todo y no dije nada finalmente. No hay una conclusión muy clara, y creo que eso se evidencia en los mercados ahorita. El allocation de las inversiones, estamos como ¿y en dónde? ¿Para dónde? O sea, ¿me quedo en stand-by o definitivamente aquella región o aquel sector se va a favorecer? A mí me gusta mucho lo que el barón Rochefoucauld le decía, y era que donde se hace más dinero es cuando hay sangre en las calles, ¿no? Y es que es verdad, o sea, al contrario, es una buena oportunidad, ¿no? En la medida en que tengas una buena estrategia, ¿no? Sí, y tiene que ser parte y de nuestra misión con los clientes, que seguro también lo hace Raúl, y es llevarle un poquito más esa filosofía de inversor. No somos compradores, no estamos yendo de compras a ver qué acciones nos compramos porque qué rico tener acciones, sino que con esa mentalidad inversionista definitivamente yo tengo que ir a encontrar la oportunidad, tengo que ir a encontrar el descuento, tengo que ir a encontrar
¿quién no aguantó, salió y regaló el activo para yo comprárselo regalado? Más o menos esa es como la visión que nosotros como Wealth Managers tenemos. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Yo creo que ha sido bastante esclarecedor. Hemos tratado también temas bastante álgidos ahorita. Todo el mundo, si lees Bloomberg, todo lo que te hablan es del conflicto de Europa, el tema de las tariffs. Entonces, yo creo que es un excelente momento para empresas como la tuya. Es un tremendo momento de mucha tensión y atención y calma. Definitivamente la calma es un elemento que nos va a agregar valor en cualquier decisión de inversión. Eh, Estar bien diversificados, buenas monedas. Y definitivamente, Raúl, el placer es mío. Gracias por la invitación de tenerme acá. Me encanta. Ojalá nos volvamos a ver, como te decía antes de empezar. Eh, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de GrowHub Talks. No olvides suscribirte para más conversaciones que inspiran y estrategias que transforman. Te esperamos en el próximo episodio.